La fotografía es uno de los inventos más importantes de la humanidad y en estas épocas modernas es imprescindible para muchas personas. La premisa de esta es muy sencilla: tener el poder de retratar momentos importantes en la vida diaria. El problema es que esta puede usarse para inmortalizar crímenes atroces. Hoy no te voy a hablar sobre el arte, sino sobre el artista y su mente. Este es el caso de un hombre que utilizó su fachada para asesinar indiscriminadamente como un falso fotógrafo. Para algunos filósofos como Bertrand Russell, los males del mundo se deben a los defectos morales y a la falta de inteligencia. Pero aunque la raza humana no ha descubierto todavía la cura para la falta de conciencia moral, sí ha podido erradicar la falta de inteligencia por medio del constante ejercicio mental y prácticas pedagógicas. La cuestión aquí es que mientras no se pueda señalar el camino hacia una virtud verdadera, el hombre está atado al perfeccionamiento de la inteligencia si quiere actuar moralmente. Pero, ¿qué pasa cuando un individuo posee una inteligencia necesaria para discernir entre el bien y el mal y aún así desea el mal? Rodney James Alcalá nació el 23 de agosto de 1943. Su verdadero nombre era Rodrigo Jaques Alcalá Bucor, descendiente de una familia de origen inmigrante. Él y sus hermanas fueron criados por su madre en los suburbios de Los Ángeles. Su padre los abandonó y no volvió jamás a saber de ellos. Rodney se unió al ejército de los Estados Unidos en 1960, pero solamente duró 4 años en servicio después de que tuviera un ataque de pánico y fuera diagnosticado por los psiquiatras militares con una personalidad antisocial. Lo que sucedió ese día fue que Rodney trató de huir para ir a la casa de su madre, pero los militares lo capturaron y ahí fue cuando lo dieron de baja. Una de las muestras de egocentrismo tan características de los asesinos seriales se mostró en Alcalá cuando él recalcaba lo brillante que era su nivel de IQ superior al de los demás. Graduado de la Universidad de California en Los Ángeles, después decidió estudiar en la Universidad de Nueva York usando el alias de John Berger. Ahí estudió bajo las enseñanzas de un famoso director de cine de nombre Roman Polanski. Y aunque si hubiera querido, podría haber llevado una buena vida, decidió tomar el camino equivocado. En 1968 comenzó su carrera criminal a la edad de 25 años. En una ocasión en la que estaba caminando por Hollywood, observa a una pequeña niña de 8 años caminando cerca de él. Un motociclista se da cuenta de que un hombre trata de llevarse a la niña y alerta a la policía, pero es demasiado tarde. Alcalá logra meterla a su auto y pisa el acelerador. Después de que las autoridades llegaron a la escena, solamente pudieron recabar información sobre la apariencia sospechosa. La niña fue encontrada viva en un departamento descuidado y severamente golpeada con una barra de acero, además de que había sido abusada. La buena noticia es que el portero del edificio dio su nombre a la policía, John Berger. Ahora se tenía información de que el implicado se había graduado de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de California en Los Ángeles. Para el año de 1971, Alcalá consiguió un trabajo como conserje en un campamento de artes en New Hampshire y lo más curioso es que no hizo muchos esfuerzos por encubrir su identidad falsa, pues ahora se hacía llamar John Berger. Y como podía esperarse, no pudo contener las ganas de seguir cometiendo sus crímenes. En junio de ese mismo año, Cornelia Crilley, una azafata de 23 años, fue encontrada estrangulada y abusada en su departamento de Manhattan. Las autoridades estaban sin pista alguna del perpetrador, ya que no había ningún tipo de huella en la escena
y jamás pensaron que este caso estaba relacionado con la pequeña Tali Shapiro de 8 años. Pero una pequeña luz brilló para la policía cuando 2 integrantes del campamento lograron reconocer a Alcalá luego de ver su foto en un afiche expuesto en la oficina de correos. De inmediato fue arrestado y extraditado a California, pero el problema fue que los padres de Tali no quisieron testificar en su contra debido a que ya no querían causarle más traumas a su pequeña, por lo que no pudo ser condenado más que por cargos de agresión, un delito muy inferior al que se pretendía imponer. Solamente 17 meses de prisión fueron los que permaneció. En 1974 ya estaba libre gracias a un programa de sentencia indeterminada en el que se le concedía libertad al preso si demostraba que parecía estar curado o rehabilitado. Y solamente 2 meses después de estar libre, volvió a la cárcel al violar su acuerdo con el Estado y suministrarle sustancias ilegales a un menor de edad. Pero de nuevo, salió sin cumplir sentencia completa. Al regresar a Manhattan, las autoridades mucho tiempo después creyeron que terminó con la vida de Ellen Jane Hoover, de 23 años de edad. Ella fue una de las víctimas más conocidas porque se trataba de una de las ahijadas de Dean Martin y Sammy Davis Jr. Su cuerpo fue encontrado cerca de la finca Rockefeller en el condado de Westchester. Ya para el año de 1977, a pesar de sus antecedentes criminales y de su historia de abusador, logró conseguir un empleo de tipógrafo en un periódico famoso de Los Ángeles. Él cubrió varias noticias que hablaban sobre los estranguladores de la colina, otros hombres que lograron causar un miedo inmenso a toda la comunidad de Los Ángeles. Fue justo en esta época en la que tomó ventaja y convenció a docenas de mujeres jóvenes de que él era un fotógrafo profesional de moda y les hablaba de la fama que podrían tener si se dejaban tomar fotos por él. La mayoría de estas fotografías siguen sin ser sacadas a la luz por la policía, por el miedo de que alguna de ellas sean víctimas sin identificar. En 1978, Alcalá ya había terminado con la vida de al menos 2 personas. Y algo que sorprende bastante y está inmortalizado para la posterioridad es que Rodney participó en un programa de citas. Nadie sospechaba que aquel hombre bien hablado, atractivo y seguro de sí mismo era en su vida privada un maniático asesino. El conductor del programa lo presentó como un famoso fotógrafo que comenzó su pasión después de que su padre lo encontró en el cuarto oscuro revelando fotos, esto a la edad de supuestamente 13 años. Lo interesante es que aunque ganó una cita con una de las mujeres que estaban participando, ella fuera de cámara decidió no salir con Rodney, pues le parecía un sujeto extraño. Algo le había dado mala espina y uno de los agentes de policía de nombre Pat Brown, muchos años después que lo capturara, notó que uno de los homicidios de Alcalá había sido el 20 de junio de 1979 y supuso que aquel rechazo en el programa de citas fue un motivo por el que decidió salir a vengarse. Se tiene la teoría de que hay ciertos factores que hacen que un individuo predispuesto a terminar con la vida de las personas actúe. A esto se le llama estresores y es que los asesinos en serie no pueden soportar el rechazo, por lo que se sienten usados y necesitan liberar la tensión que tienen de alguna manera. De nuevo, esto es solo una teoría, pero de acuerdo a muchos perfiladores de asesinos, tiene una constante demasiado obvia. Esta bestia actuó de manera indiscriminada en el año de 1979, dejando otra escena del crimen de una adolescente de 15 años a la que convenció de tomarle unas fotos y luego de abusar de ella la dejó inconsciente y la abandonó en un río. Uno de los crímenes que serían de los últimos fue el de Robin Samsoe, de 12 años. Ella desapareció cuando estaba caminando para ir a su clase de ballet. Su cuerpo fue recuperado 2 semanas más tarde en un estado de descomposición bastante avanzado. Los amigos de Robin le dijeron a la policía
que un hombre de cabello largo se les acercó y le pidió a Robin que posara para él, que tenía futuro como modelo, y que se fueron juntos después de esto. Solo un año pasó y fue arrestado y sentenciado a muerte por el homicidio de Samson, pero para su fortuna la sentencia fue apelada y cambiada, evitando la silla eléctrica. Y de aquí en adelante no hizo más que complicarse, pues las evidencias de diferentes casos se fueron acumulando. Así que en 1986, por segunda vez, fue sentenciado a muerte por la Suprema Corte de Justicia, pero de nuevo logró liberar la muerte, hasta que una evidencia adicional salió a la luz. El ADN es una de las pruebas que no puede mentir. Se encontraron fluidos corporales en muchas de las escenas de crímenes, y solo tiempo después, es decir, hasta el año del 2003, con el avance de la tecnología se pudo mostrar la coincidencia. En este tercer juicio decidió actuar como su propio abogado, lo negó todo, pero finalmente en marzo del 2010 sus mentiras y sus rodeos llegaron a un fin. Fue condenado a muerte por tercera y última vez. Y lo peor de todo esto es que la policía de Nueva York publicó algunas de las fotografías que Rodney tomó, esto con el fin de que los familiares de las víctimas pudieran reconocer a sus posibles presas. Y se dice que hubo más de 900 fotografías que no salieron a la luz debido a la naturaleza explícita de estas. Eran demasiado para el público en general. Esto fue lo que dijo uno de los policías. Alcalá estuvo preso desde 1979. Mientras permaneció ahí, solía escribir hasta que en 1994 terminó su libro en donde dice que es inocente y que todo fue un error tremendo por parte de las autoridades. E incluso tuvo audacia de llenar 2 demandas en contra del Estado Penal de California porque en la prisión no le daban de comer lo que él quería, una dieta baja en grasas. Y permaneció encerrado hasta que el 24 de julio de este año, del 2021, murió a los 77 años en la prisión de Corcoran, California. Este hombre pudo librar la silla eléctrica más de 2 veces, pero le llegó su hora de igual manera. Se dice que el número de sus víctimas pudo ascender a más de 100 a lo largo de toda su vida. El caso de Alcalá es la prueba de que los hombres son una criatura críptica y metodológica, una criatura de costumbres y de crueldad incuestionable. Y la verdad es que sería muy ingenuo por nuestra parte querer culpar totalmente al individuo del mal. Incluso en las mejores sociedades persiste. Siempre va a existir el hombre cruel y sin cuidado por los otros y cuyos intereses sobrepasan lo permitido por la sociedad. Así que si te gustó este misterio, no olvides seguirme en Facebook, en Instagram, en TikTok y en todas las redes sociales. Y nos vemos en el próximo misterio.